¿Cómo anda, querida familia? El título de este devocional podría ser El hogar. Sí, ese hogar, dulce hogar. Pero antes quisiera hablarles de la triste historia de un hombre endemoniado. Marcos 5, del 1 en adelante, nos cuenta lo siguiente. Jesús y sus discípulos cruzaron el lago de Galilea y llegaron a un lugar cerca del pueblo de Gerasa. Allí había un cementerio, donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Cuántas veces lo habían encadenado y le habían sujetado los pies con gruesos aros de hierro. Pero el hombre rompía las cadenas y despedazaba los aros. Nadie podía con su terrible fuerza. Día y noche andaba en el cementerio y por los cerros, dando gritos y lastimándose con piedras. Hermano querido, aquí vemos un hombre que vivía en un cementerio. Sí, un hombre que se autodestruía, un hombre a quien nadie podía controlar. Pero en los versículos siguientes vemos cómo Jesús demostró su poder sobre Satanás. La Biblia nos cuenta que este endemoniado corrió y se puso de rodillas delante de él. Y Jesús ordenó: Espíritu malo, sal de este hombre. Los espíritus malos salieron del hombre y entraron a unos cerdos que estaban por ahí. Y los animales corrieron y empezaron a correr cuesta abajo, hasta que cayeron en un lago y ahí se ahogaron. Y así este hombre fue liberado de sus atormentadores. Nos dice la Biblia que cuando llegó la gente, vio que esta persona estaba sentada, vestida y en su sano juicio. Y escuche por favor Lucas 8:39, dice lo siguiente: el hombre que estaba sano le rogó a Jesús que lo dejara ir con él. Pero Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuéntales a todos lo que Dios ha hecho por ti. Aquí vemos cómo el Señor lo envió a su casa para que mostrara lo que le había ocurrido. Y les hago una pregunta. ¿Por qué se cree que usted que envió el Señor al hombre liberado a su casa? Y se la contesto esa pregunta. Porque el hogar es la primera línea de la vida cristiana. Y ahora vamos a ver algunos casos que menciona la Biblia. Génesis 6 nos dice que Noé, gracias a su obediencia, ganó a su familia para el Señor. Es que Noé y su familia fueron salvados del diluvio. El segundo caso está en Josué 24. Y nos dice que el mismo Josué le dice a la gente: mi familia y yo hemos de dedicar nuestra vida a nuestro Dios. O sea que él le estaba diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor. Luego vemos el caso de Cornelio. En Hechos 10 nos relata la vida de este oficial del ejército romano, muy devoto y temeroso de Dios, que cuando se enteró que Pedro estaba predicando, reunió a su familia, para oír al siervo de Dios. Y el cuarto personaje está en Hechos 16, que nos habla de un carcelero que tenía la tarea de cuidar a Pablo y a Silas. Este carcelero reconoció su propia condición y necesidad espiritual y les preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu familia. Y así fue que el carcelero de Filipos y su familia creyeron en Jesús. Hermanitos, aquí vemos que para Dios es muy importante la familia. Es por eso que nuestras familias deben ser las primeras en saber que nuestra fe es real. Pero, ¿saben? Hay una cosa que me hace ruido. Hay veces es más difícil ser semejante a Cristo en el hogar. Pues en el hogar es donde nuestro testimonio subsiste o se cae. El hogar debe ser para gloriarnos de las buenas cosas de Dios. Es por eso que me hago las siguientes preguntas y se las hago a ustedes también. ¿Contamos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros? ¿Nos concentramos en las bendiciones y tenemos
que tenemos en nuestros hogares? ¿Nos ven nuestros seres queridos como un creyente genuino? Otra pregunta es, ¿nos conocen en casa por nuestra fe o por ser un criticón y buscar las faltas de los demás? ¿Parecemos santos en la iglesia y después llenos de enojo en casa? ¿Somos santos en la iglesia y después un re amargado en casa? ¿En la iglesia tenemos gracia y después somos gruñones en casa? ¿Nuestra casa debe ser un lugar de alabanza o será un lugar de descontento? ¿Nos glorificamos en la bondad de Dios en nuestro hogar? Y para ir concluyendo, recuerde que el hogar es el lugar de avanzada para alcanzar con el Evangelio de Cristo. Cuando Jesús hubo curado al endemoniado, éste quería ir con él, pero Jesús le dijo, no, regresa a tu familia y dile todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Este hombre empezó en su casa y esparció la palabra, la esparció con su familia. Después publicó en toda la ciudad su testimonio. Es por eso que los hogares cristianos deben ser como faros. La comunidad debe saber dónde viven los creyentes. Se debe evangelizar a los vecinos. Se debe traer a Cristo a las familias. Alcanzar al mundo, comunidad por comunidad. El versículo 40 nos dice que cuando Jesús regresó, las multitudes lo esperaban. ¿Y saben por qué? Porque vieron que este hombre, que estaba mal espiritualmente, estaba endemoniado, fue sanado. Y después fue tal su testimonio en su casa, que toda la gente se maravilló y empezó a creer en nuestro buen Jesús. Hagamos de nuestros hogares estaciones misioneras. Cuando Dios toque tu vida, no tenga miedo de compartir las maravillosas noticias con su familia y con sus amigos. Es por eso que es importante que obedezca el llamado de Cristo para llevar una vida cristiana, comenzando en su hogar y después con toda la gente que conocemos. Queridos hermanos, hasta aquí fue el mensaje del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida y que Dios te bendiga. Eres mi Padre, mi amigo, mi Dios. Tú siempre estás conmigo, aun cuando no te pido. Me libra del peligro, tú nunca me dejas ser en mi seguridad. Eres Dios fuerte, mi escudo valiente. Y aunque se levante esa cruel serpiente,